Dios les bendiga, hermanos y amigos. Damos la bienvenida a todos, tanto en el territorio nacional como todos los hermanos fuera del país que en este momento nos acompañan para llevar a cabo esta reunión cúltica. Y que, como todas las reuniones, siempre hay razones para acercarnos al Señor en medio del pueblo de Dios en ese momento de la reunión. Hoy tenemos una razón más y que nos llena de mucho gozo y alegría, y surge de nuestra vida un agradecimiento hacia Dios porque nos permite cumplir un año más de esta institución. Son 38 años donde nosotros podemos decir que por la gracia y la misericordia de Dios, esta institución se sostiene y tiene un propósito muy claro, y cada vez Dios se encarga de reafirmarlo más. Y por eso nosotros podemos decir que hoy somos testigos de que estamos sustentados y protegidos por las razones poderosas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y en razón de eso, hermanos y amigos, los invito a que, estando de pie, hagamos una oración para entregar esta dirección, entregar el desarrollo de esta actividad cúltica a nuestro Dios Todopoderoso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias una vez más en esta noche, y en especial, Señor, porque tenemos de parte tuya la oportunidad de regocijarnos cuando vemos que nos ha sustentado y ha protegido nuestras vidas y el propósito tuyo expresado a la iglesia durante estos 38 años, Señor, que llevamos de vida espiritual. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que en este momento se acercan a reunirse con nosotros por la fe y regocijarnos en la presencia de nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, por la forma como has manifestado tu amor y tu misericordia a la iglesia, a tu pueblo, Señor, dándole cada vez más razones, dándole cada vez más claridad, Señor, en el propósito tuyo para este mundo necesitado de ti. Gracias, Padre Celestial, por todo ello, y por eso te pedimos la dirección y el sustento también en esta noche, con todos los cánticos y toda la actividad que podamos hacer, donde podamos experimentar la bendición tuya, que es grande y poderosa. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos tu dirección y tu bendición. Amén. Amén. Hermanos, ahora la lectura antifonal que vamos a hacer para darle apertura a esta reunión la encontramos en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, el capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, y lo hacemos en forma alternada. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, los 10 primeros versículos. Dice el primer versículo: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres.
y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuente y de manantiales que brotan de vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos y aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. Hermanos, y en la medida de las posibilidades, saludémonos y manifestemos nuestro regocijo por este año más que Dios nos permite cumplir, y a la vez dispongámonos para recibir una vez más recurso de Dios para nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos mis hermanos. 38 años de esperanza, 38 años de fidelidad, 38 años de revelación, 38 años de exigencia, sabiendo que se puede actuar mejor siempre, 38 años de búsqueda de la trascendencia, 38 años de luz, 38 años de hermandad, 38 años de amor inagotable, 38 años de gracia, 38 años de misericordia eterna. Aquí estamos y esto es un motivo de alegría y celebración. Y teniendo eso presente, todos juntos vamos a cantar como un solo pueblo, no solamente los que estamos aquí presentes, todos los que estamos en cualquier lugar del mundo, cantemos como un solo pueblo. Dios les bendiga.
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El que guarda a Israel no dormirá. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Hermanos míos, qué hermoso, ¿no? Esa forma de expresar el regocijo por lo que de Dios tenemos.
ese coro nuestro, el de los niños, el de los adultos, es un coro maravilloso. Está cada día expresando en su forma muy nuestra y muy particular ese sentimiento que tiene que ver con nuestro espíritu de reconocimiento a un Dios tan maravilloso. Dios ha sido bueno y, gracias, hermano, ese Dios justifica en nosotros todo el culto, porque el culto es todo eso, es vivir la poderosa experiencia de la bondad divina, haber sido tocados por su gracia, haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice el escritor de la carta de Pedro, a haber sido rescatados tan oportunamente. Hoy decimos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la llegada de la Iglesia Apostólica a nosotros nos salvó. Personalmente a mí me salvó. Aunque yo era una persona que me preciaba de ser creyente, digo que si no llega la Iglesia, yo me pierdo en la superficialidad, me pierdo en el sinsentido y sobre todo en la frustración de una religión muy superficial, muy carente de razones. Y hace 38 años Dios tuvo misericordia de nosotros. Y de hecho tuvo misericordia de nosotros permitiendo que un hombre de Dios fuera muy agredido, muy maltratado, y habiendo trabajado bien la estructura de un hombre para que tomara decisiones a riesgo de todo, ¿ya? Porque las decisiones fueron a riesgo de todo, perdiéndolo todo, y por ese tipo de postura y por esa decisión aparece esto que hoy es nuestra bendición. Gracias a Dios, hermanos míos, porque somos una estructura que surge de en medio del dolor, ¿no? De en medio del agobio, de la agresión, del maltrato, que no para nosotros, que no fue para nosotros los que terminamos siendo rescatados, fue para la persona que Dios colocó al frente de un plan, de un propósito, y no fue cobarde, fue un hombre valiente, fue un hombre firme, consistente. Los que lo seguimos en ese tiempo, no lo hicimos por mucha claridad doctrinal, hemos dicho que no la teníamos. Lo hicimos no solo viendo su integridad, sino su condición de hombre convencido, dispuesto a todo, total de sacar adelante el buen nombre de la palabra de Dios, el prestigio del Evangelio y sobre todas las cosas, la revelación clara de lo que Dios dice. Por eso, 38 años después, mucha gente está siendo invitada a ser valiente. Mucha gente sigue siendo invitada a tomar posiciones firmes contra todo. Hay resistencia a posturas como la nuestra. De hecho, la resistencia va a ser más grande cada vez, si es que nos mantenemos donde debemos estar.
porque fácilmente podemos capitular y meternos en el común de los ambientes religiosos, de los manejos sociales religiosos, que son más empresas de tipo económico que programas para el desarrollo de las personas y su salvación. Mantenernos firmes nos hace blanco de críticas, de agresión. Todavía no lo hemos vivido en la dimensión que lo vamos a vivir, porque cuando estemos recibiendo a mucha gente para salvación, esta experiencia va a someternos a una demanda a nivel social para la cual necesitamos valentía, necesitamos posturas claras, necesitamos madurez. Y hemos tenido un origen sustentado allí. Espero que nunca nos falte todo esto y cada uno de nosotros se disponga a pagar el precio por esta claridad maravillosa, por esta salvación que Dios nos está dando. En el mensaje del día de hoy, entendiendo que nosotros debemos interpretar en cada aniversario una dimensión de claridad o un aspecto de la revelación que hace de la Iglesia un territorio único en el propósito salvador de Dios. Hoy quiero hacer mención de esa idea que planteamos allí como idea básica de la celebración de aniversario, sustentados y protegidos por las poderosas razones de Dios. Sustentados y protegidos por las poderosas razones de Dios. Crecer hasta entender esto ha sido un reto de la Iglesia. Escuchen lo que estoy diciendo. Y quiero que busquen la manera de no perderme el hilo en esta reflexión que vamos a hacer. Porque es que nosotros estamos aquí expresando una particularidad en el programa de salvación de Dios. No estamos diciendo que somos los únicos. No vamos a decir nunca que la única iglesia que salva es nuestra iglesia, porque además de ser tonto, es una cosa que indica mucha ignorancia, ¿ya? Pero tenemos una particularidad, y es una particularidad especial para este tiempo. Nosotros somos un pueblo que se nos está presionando a madurar. Oigan lo que estoy diciendo. Un pueblo presionado a madurar. No es lo común. De hecho, ese tipo de presión es algo como políticamente hablando inadecuada. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta. La gente quiere que se les hable de un Dios que los acepta así como son y que no les demanda nada. Porque por otro lado, se ha pregonado a lo largo de los siglos
que nada se puede demandar cuando ya Cristo lo hizo todo. Y hermanos, esa elaboración que es parcialmente real ha hecho del ambiente cristiano un ambiente que siempre tiende a ser mediocre, porque la gente no se exige, la gente no se supera. La mayoría de las personas se conforman y asumen su vida religiosa en el mismo territorio donde han vivido todo y nada los mueve a un cambio de fondo. Y si hoy se promueve un cambio, una superación o un crecimiento, entonces se habla de fanatismo, porque solo los fanáticos le dicen a la gente que deben ser mejores, que deben crecer, que deben superar los territorios de su experiencia con Dios. Esta particularidad de la iglesia, en donde no tenemos derecho a acomodarnos como Israel en el desierto, no tenían ellos derecho a acomodarse. Un desierto no permite comodidades y hay necesidad de seguir caminando hasta encontrar un lugar válido para establecerse. De modo que Dios, en su sabiduría, pasó a su pueblo por un largo desierto, que no tan extenso geográficamente, pero desde el punto de vista de su movimiento histórico, sí se prolongó a lo largo de 40 años. Y estar en un desierto es estar obligados a seguir moviéndose. Y nosotros entendemos que ese es el Evangelio. El Evangelio no se ha promovido como un territorio para estarse quietos, sino como un continuo movimiento que nos lleva hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice Pablo, ¿ya? Yo una cosa hago, ¿ya? Y esto es una cosa ya definida en la mente de él, y a eso promueve a la iglesia, eso motiva a la iglesia, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo me extiendo, yo camino hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que estoy haciendo ese movimiento hacia adelante. Eso no es el mensaje del Evangelio actual, como se pregona. A la gente le dicen, crea en el Señor y establezcase, que allí Dios le va a dar todas las cosas. Nosotros creemos, hermanos míos, que la palabra de Dios es alimento para la vida de un creyente y es un lugar de protección y de garantías. Oigan lo que estoy diciendo. La palabra de Dios es alimento. Siempre es así. La palabra es alimento y un lugar como un espacio de vida en donde el creyente es protegido y recibe garantías de parte de Dios. Usted tiene que aceptar estas cosas como otras que son presupuestos. ¿Ya? Son presupuestos. Cuando nosotros le pedimos a Dios comida, y no es malo pedirle a Dios comida, entonces Dios responde dándonos palabra.
Y como los niños le decimos a Dios, no, no de esa. Esa comida yo no la quiero. Yo quiero de la otra comida. Y hermanos míos, Dios da la otra comida, pero en el presupuesto de Dios, la comida fundamental es la palabra. Cuando yo digo que la palabra de Dios es alimento y la palabra es protección y garantía, hago una claridad, porque no estoy diciendo que quien obedece a Dios, Él lo premia dándole comida y protegiéndolo contra todo mal, porque ese es el sentido tradicional con que se asumen las razones de la palabra de Dios. Si yo le obedezco, Dios me da comida. Si yo le obedezco, entonces Dios manda a sus ángeles para que me protejan, para que me cuiden, para que no me vaya a pasar nada malo, si yo le obedezco a Dios. De modo que para conseguir la comida, para conseguir el sustento, para conseguir la protección, yo debo obedecerle a Él, y como premio secundario, ¿ve? Como premio secundario, yo recibo todas esas cosas. ¿Ya? Ese es el sentido fundamental de la visión de la ley, ¿no? La ley dice, el que haga estas cosas, vivirá por ellas. En otras palabras, Dios premia a los que cumplen la palabra de Dios. Si usted cumple la palabra de Dios, Dios le paga con un premio. Y el premio es comida, sustento en general, y el premio es protección, y el premio son otras cosas que no las quise mencionar aquí por la limitación del tiempo. Realmente esa no es la idea. Y es aquí nuestra particularidad. Lo que estoy diciendo es la visión adulta de la experiencia de la palabra. Oigan, visión adulta de la experiencia de la palabra. Por eso obedecer no es lo que hacemos para que Dios se mueva a hacer algo por nosotros. ¿Ya? Yo no obedezco para mover a Dios a que haga algo por mí. ¿Ya? Si estoy creciendo, supero ese nivel de obediencia. Obedecer es movernos hacia el premio, porque el premio es la palabra puesta en práctica. ¿Sí me están escuchando? Obedecer no es buscar que Dios me pague. Obedecer es alcanzar el premio directo. Y el premio directo es la palabra cuando yo la vivo. No hay una condición más bendita en la existencia del ser humano que poder hacer de la palabra un territorio de vida para la persona humana. ¿Ya? Ese es el premio. Claro, estoy hablando del premio para la persona adulta. Les decía en alguna ocasión que en eso nos parecemos mucho a los niños. A la mamá le dice al niño, ese es un ejemplo que usaba, le dice a un niño, mijo, arregle el cuarto y yo le doy. ¿Qué movería un niño hoy a arreglar un cuarto? A un niño por ejemplo, un niño de 7 años, ¿qué lo movería a arreglar un cuarto? Plata, ¿no es cierto? ¿Un qué? A la clave del Wi-Fi, ¿no? Eso podría ser. Eso podría ser. Ya. El niño arregla el cuarto.
Pero el niño no lo hace pensando en el beneficio que le representa el cuarto arreglado. Porque no le importa a él le da lo mismo el cuarto arreglado que el cuarto rebrujado, que el cuarto sucio. Él se mueve allá como un marranito, con toda la libertad y a veces a gusto, a mejor gusto, cuanto más desorden tenga. Pero la mamá le dice, arréglelo, y yo le doy, bueno, imagínense ustedes cualquiera de los premios, porque estoy como desfasado de premios, ¿no? Estoy como desfasado de premios, ya. Ya ni decirles le doy un helado, porque no representa gran cosa. Vemos que hay otras cosas. Pero, hermanos míos, el niño se siente feliz porque obtuvo el premio. Nosotros, como buenos niños, arreglamos el cuarto, entre comillas, obedecemos a Dios y nos sentimos felices porque ya tenemos garantizado el hecho de que por eso Dios nos va a dar comida y Dios nos va a dar vestido y Dios nos va a dar techo, ¿sí? Dios nos va a dar muchas cosas, nos va a dar la oportunidad de hacer muchas cosas, de conseguir dinero. Y la gran motivación de la obediencia es todo eso. Uno oye lo que la gente ora, por lo que la gente pide oración en las iglesias. Hermanos, peticiones de niños que no han entendido que eso, sin que lo pidan, se lo dan. ¿Ya? Sin que lo pidan, se lo dan. Pero todo el tiempo, por ejemplo, hay mucha gente que es fiel a la iglesia porque le da miedo que Dios le corte la bendición económica. Y se siente feliz de que con eso está garantizando su bienestar de orden económico. ¿Y cuánto tiempo vive eso? Hermanos, toda su vida cristiana. Toda su vida cristiana es eso. La mayoría de la gente vive inmersa en esa idea. El niño llega un día en que crece y ya no hay nadie que le prometa nada por arreglar el cuarto. Ahora lo hace sin premio secundario. ¿Por qué? Porque por la costumbre de la buena crianza, el consistente trabajo de la mamá llevándolo todo el tiempo a entender qué es lo mejor frente al resto, ese muchacho, ese hombre mayor, ya dice, es que no me imagino venir a acostarme en un cuarto desarreglado. ¿Ve? ¿Qué alcanzó? La madurez. Y supo interpretar el ejercicio de la obediencia a la madre, ya no por el premio secundario que le daba la mamá, sino por la razón primaria. De modo que ya es un adulto. Sería el colmo que ese hombre casado le dijera a la esposa, mija, ¿qué me da? Y le arreglo el cuarto. Eso sería terrible. Que él no lograra entender que eso tiene un valor en sí mismo. Hermanos, los cristianos no hacemos ese desarrollo. Los cristianos nos estancamos en condiciones tan infantiles, tan primitivas, tan elementales, que nunca entendemos por qué Dios nos manda lo que nos manda. Y siempre estamos en nuestra malicia, producto de nuestra ingenuidad infantil, haciendo las cosas por una ganancia secundaria. Y yo me imagino a Dios como papá,
Yo me imagino a Dios como educador. Podría decir que frente a la actitud de la gente, Dios debería sentirse frustrado, porque la gente no avanza. Y todo el tiempo le están pidiendo a Él cosas alrededor de dizque hacer su voluntad, cuando esa obediencia por razones secundarias nunca es la voluntad de Dios. Aunque hagan lo que Dios mande. Yo no sé si me estoy explicando. Si yo estoy haciendo algo para que me den un premio y no por la razón de fondo por la que me mandan a hacer ese algo, nunca estaré haciendo la voluntad de Dios, porque siempre lo que hago, lo hago sin entender la motivación de fondo y sin disfrutar la realidad contenida en el mandamiento. De hecho, por eso los medios religiosos son infantiles. Y por eso las vidas cristianas son elementales, simples, carentes de motivaciones serias, de experiencias de fondo, porque la gente cree tener experiencias con Dios por lo que siente y no por lo que entiende. ¿Qué me importa sentir todo lo que sienta si no he entendido nada? Esa no es experiencia con Dios. La experiencia con Dios es una dimensión de claridad. La mayoría de la gente no lo vive. Por eso para el salmista del Salmo 19, la palabra de Dios, vean en el Salmo 19, la palabra de Dios, según el salmista, es la palabra de Dios que se expresa en el Salmo como la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, el mandamiento de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Todo eso hace referencia a la palabra de Dios. En el Salmo 19, mnemotecnia, como en el 119, hay muchos términos para hacer referencia a la palabra de Dios. Salmo 19 y Salmo 119. Dice él que todo eso que es la palabra de Dios son deseables. Los juicios de Jehová, el precepto de Jehová, el mandamiento de Jehová. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Es decir, es una cosa que se vive como un logro que acrecienta el bienestar de la persona. Solo la obediencia. No es el premio que me dan. El premio es la obediencia que se disfruta en una dimensión de crecimiento, en la condición del adulto. Y eso es lo que en la iglesia nos están trabajando hace muchos años. Y nosotros no nos resignamos a tener un pueblo tan elemental, tan simple. A veces haciendo cosas casi a nivel irracional. Yo diría que muchos hacen prácticas religiosas a un nivel absurdo, porque no le ven nada de fondo, no le encuentra ningún sentido y lo hacen por cumplir, hermano. Es como cuando a uno lo ponían a rezar. Yo me acuerdo que a mí me ponían a rezar siendo niño, y la experiencia del rezo en un creyente católico o de cualquiera de las vertientes religiosas que reza, hay gente que tiene experiencias especiales en su experiencia, en su vida. Yo no le encontraba ningún sentido a eso, ¿ya? Pero es la misma experiencia de la oración de los creyentes hoy. ¿Qué sentido le encuentran?
Ninguno. Y lo hacen por cumplir. Y por eso se cansan rápido. Por eso terminan diciendo, yo ya no tengo nada que decir, porque no están viviendo nada, porque no están creciendo en la experiencia. ¿Por qué? Porque no hemos aceptado el reto. ¿Ya? El texto paradigmático de ese principio que estoy mencionando es el texto de Deuteronomio 8 que leíamos, especialmente su versículo 3. El versículo 3 de Deuteronomio 8. Dice, y te afligió la experiencia del desierto, ¿no? Experiencia del desierto, experiencia del crecimiento, experiencia del movimiento hacia la madurez, experiencia de la superación mental, la superación de recuerdos, de traumas, la experiencia de la interpretación de las cosas. Desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida, hermanos, Israel debió hacer un ajuste de las interpretaciones de la vida tremendo. Esos hombres, esas mujeres quejumbrosas por las cosas simples que se perdían, en el proceso fueron conociendo a un Dios que les fue enriqueciendo la visión y la vida, y nunca salieron del desierto. ¿Ve? Nunca salieron del desierto. Nunca dejaron de vivir en la escasez, pero crecieron. Y por eso dice el texto, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Eso es una forma de vivir. Pero hay otra forma de vivir. ¿Ve? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hay otra forma de vivir, distinto del vivir dependiendo del pan. ¿Ya? Esa, hermanos míos, es una cosa de revelación enorme, es un texto extraordinario. De hecho, es un texto base de la reflexión de Jesús, ¿ya? Cuando recibe la tentación de convertir una piedra en pan, ¿ya? No las piedras en pan, sino una en particular, porque parece que él fijó los ojos en una. Y eso es muy específico. Puede decir uno, convertir las piedras en pan es una idea. Otra cosa es ver una piedra y decir, quiero que sea pan. Expresando su necesidad particular, su deseo. Y cuando es tentado a eso, cosa que cuando nosotros lo tratamos de entender en la visión infantil, nosotros decimos, ¿y qué tiene de malo? Si yo tengo el poder, tengo hambre, ¿qué tiene de malo que yo busque la manera de convertir una piedra en pan? Sucede que Jesús, recuerden que la tentación de Jesús es alrededor de su ministerio. Imaginen la vida común, es un ministerio. Y lo que Jesús entiende en el momento es que para sustentar su ministerio y cumplir la voluntad de Dios, dedicarse a resolver simplemente sus necesidades físicas a través de lograr que su ministerio le produzca el pan necesario para sustentar su cuerpo, eso es
abocar su ministerio al fracaso. Porque conseguirá el pan, pero no recibirá los nutrientes que necesita para sacar adelante su ministerio como debe ser. Y por eso ante la tentación, él se responde. Es que yo asumo el hecho de que yo no necesito simplemente pan. Yo saldré de aquí y conseguiré pan. En este momento mi necesidad es de ser sustentado por la palabra de Dios, porque es promesa de Dios sustentarnos con la palabra. Se necesita ser adulto para pensar así. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Se necesita ser adulto para pensar así. ¿Cuántos volvieron tentación su sustento y perdieron su ministerio? ¿Cuántos volvieron tentación su sustento y perdieron su vida cristiana? Aunque estén en las iglesias, pero la perdieron. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de entender que ese sustento garantizado, como Israel en el desierto, Dios le dice a Israel en el desierto, ustedes recuerden, ténganlo presente, para que nunca se olviden. Se acordarán de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y sin embargo, dice el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, caminando, los pies no se le hinchan. ¿Qué quiere decir? Que les ha dado reposo, caminando por el desierto. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Fíjese que el punto central no es lo que Dios les daba para sostenerlos, materialmente hablando. El punto central era cuánto podían crecer para entender la validez del mandamiento. No la validez para su bienestar físico, que ya estaba garantizado. Jesús dice de eso que Dios da esas cosas por añadidura. No, es la validez para interpretar la vida. Mientras caminaban y Dios los sustentaba, Dios quería que ellos crecieran en la obediencia, entendiendo con más madurez y más solvencia, de modo que el mandamiento de Él, de modo que al entrar a la tierra pudieran entender su espacio de otra manera, a la manera común, como se entienden las cosas. Piensen ustedes que es definitivo eso. De hecho, tengo que decir de la iglesia que de hace 38 años ahora, nuestro pueblo ve la vida de una manera más clara. Interpreta las cosas de una mejor manera, pero que nos hace falta. Y nos hace falta mucho. Pero hemos avanzado. Hoy un creyente bueno de nuestra iglesia, oigan,
oigan bien, es una persona que cuando habla de su experiencia espiritual a personas de otros ambientes religiosos, la gente lo mira raro porque no entiende eso. Por ejemplo, dice, es que yo he crecido porque hoy entiendo mejor la vida. Y el otro le pregunta, ¿y tu situación económica sí ha mejorado? Entonces el creyente de la Iglesia Apostólica dice, bueno, no aguanto necesidad, Dios siempre me ayuda, Dios siempre me da, pero yo en mi vida cristiana hoy me encuentro mucho más seguro porque estoy entendiendo la acción de... El otro dice, ¿de qué me habla? Si no hay prosperidad, si no hay abundancia, ¿de qué me habla? O como a los hermanos que les preguntan para medir el grado de bendición de la iglesia, el pastor de ustedes, ¿qué carro tiene? ¿Ve? Y el creyente de la iglesia apostólica le dice, él no tiene carro. Dice, uy, esa iglesia está en maldición. Están en maldición. Porque el pastor no tiene carro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no captan esto. Y nosotros lo estamos entendiendo. Pero nos quedamos cortos porque cuando llegan las crisis, entramos en las angustias comunes cuando tenemos elementos para interpretar las cosas de una manera mejor. Hermanos, 38 años no han sido inútiles. Y lo puedo decir yo con mucho agrado. De cómo hablábamos, de cómo pensábamos, de todos los juegos infantiles de nuestra religión, de todos los manejos sentimentales pueriles en los que nos movíamos, llenos de ideas cargadas de superficialidad, a lo que hoy podemos hablar o lo que hoy podemos entender, hay un gran abismo, pero aún nos falta crecer mucho más, porque esto hay que dimensionarlo con más profundidad, con más sentido, y descubriremos que esto de ser cristianos es una cosa extraordinaria e incomparable. Aleluya. Ya. En el texto de Deuteronomio 7, la palabra es tan alimento como el pan, de modo que asimilarla y obedecerla es solución para el hambre más allá del pan que se nos da físicamente. El texto está definiendo los posibles territorios de sustentación, la comida y las cosas para el cuerpo y la palabra que nutre las posibilidades humanas para las que el pan y el vestido no alcanzan. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Y miren lo sorprendente de eso cuando se entiende con madurez. ¿Ya? A veces el pan, por abundante que sea, oigan bien, no sustenta la vida humana si las otras dimensiones no están siendo alcanzadas. Usted puede tener comida abundante y no es extraño que viva amargado. Y no es extraño que viva frustrado. Y no es extraño que viva desilusionado o desilusionada. No es extraño que usted viva quejándose a toda hora. Y no es extraño que llegue un momento en que usted diga, esta vida no tiene sentido y tiene pan en abundancia. ¿Por qué? Porque le faltó el otro, alimento. Porque le faltó desarrollar otras áreas que el alimento físico no resuelve, que el sustento material no resuelve, que los ingresos económicos no resuelven. Y eso no se trabaja, hermanos míos.
Normalmente en los ambientes religiosos no se trabajan. Cada uno va detrás de su bendición. Y su bendición es bienestar material y creen que con eso están resolviendo los grandes problemas de la vida y no se dan cuenta que aunque tengan comida, el corazón está insatisfecho, frustrado, enfermo, limitado, si no recibe el alimento que no es pan. No solo de pan va a vivir el hombre. El hombre debe vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto hemos crecido hacia allá? Porque fíjense ustedes que hay experiencias. Con frecuencia resueltas las demandas a las que llega la palabra, cuando recibimos palabra y se resuelven esas demandas o entramos en la solución progresiva de esas demandas, se le quita fuerza y poder a la ausencia de pan. Escúchenme lo que estoy diciendo, porque a veces la gente no cree eso. Al menos la psicología dice que no es así. En el orden de la solución de los problemas del hombre, ellos privilegian la solución material, porque dice que lo primero que busque el hombre, dice Maslow, ¿no es cierto? Que lo primero que busque el hombre es resolver su problema de hambre, su problema de comida, su problema de recursos materiales. Y sucede que en la práctica espiritual nuestra hemos descubierto que cuando con la palabra comenzamos a resolver los problemas que el pan no resuelve, que el dinero no resuelve, la ausencia de dinero no es una crisis que nos destruya la vida y podemos tener paciencia para esperar las soluciones profundas de Dios. Aleluya. Porque llegan. Si somos sustentados con el poder de la palabra y crecemos y maduramos para reinterpretar la vida y no manejarla a lo común, a lo elemental, que es a lo que se ha reducido las prácticas sociales, las prácticas culturales, aún las prácticas religiosas. Vean ustedes que en ese texto de Deuteronomio, la sustentación es un territorio garantizado por Dios, mientras el pueblo va desarrollándose paso a paso con el sustento de una palabra que se obedece para llegar a convertirse en una gran nación, la nación de la palabra. ¿Sí? La nación de la palabra, que se mueve al tenor de la palabra, que entiende la vida en función de la palabra, que interpreta sus sucesos acorde con la revelación que de Dios ha recibido. Eso los hizo sobrevivir a todas las tragedias. Porque no solo escaseó el pan, perdieron la tierra, perdieron sus bienes, fueron llevados en cautiverio y luego ellos le sobrevivieron a todas esas tragedias porque hubo palabra de Dios todo el tiempo sosteniéndolos. Gloria a Dios. Yo no sé si a nosotros nos ha sucedido eso, que en experiencias muy duras de la vida, las muchas cosas de este mundo han escaseado, pero nunca nos ha faltado la palabra oportuna, nunca nos ha faltado las razones de Dios. Y cuando vimos que todo se perdió y cuando sentimos que todo se deshace en nuestras manos, descubrimos que hay una razón nueva de Dios sosteniendo nuestra vida y dándole sentido a nuestra existencia, porque estamos madurando al tenor
de las razones de Dios, de las poderosas razones de Dios que nos sustentan y que nos cuidan. Fíjese que lo mismo podríamos decir de la protección. ¿Ya? La protección es un logro que se alcanza correctamente cuando vamos por la obediencia, entendiendo la validez del territorio de vida que se nos propone y vamos superando la necedad y la torpeza del accionar humano inconsecuente con las razones de Dios. No es la protección de un Dios que es una nanita o una madre nerviosa que va detrás de un hijo loco a punto de estrellarse siempre, ¿no? Esa es nuestra idea de Dios. Uy, Señor, guárdame, porque yo no sé dónde voy a llegar, porque yo no sé qué termine haciendo. O como el muchacho que sale a tomar trago y le dice a la mamá, mamá, ore por mí, para que Dios me guarde. Y de pronto no me peguen un botellazo en la cabeza y de pronto no me vayan a pegar un tiro donde voy a tomar trago con mis amigos. Ore por mí, que Dios me guarde. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Esa inconsecuencia total es el manejo de la religión. Es decir, ¿cómo no entendemos que Dios no lo puede guardar? Y que por muy cristiana que sea la mamá, en el antro en que se va a meter el caballero, no hay forma de guardarlo, porque Dios guarda en el territorio de la obediencia. Pero nosotros creemos en la magia. Yo oro por él. Y entonces él dice, mamá, hicieron tiro y un tiro me pasó aquí, yo lo oí el zumbido del tiro. Ah, se ve que Dios sí lo guarda. Se ve que Dios sí lo guarda, ve que vale la pena que yo ore por usted. Uy, sí, mamá, sus oraciones son tremendas. Tan buenas son que no se ha convertido en sinvergüenza. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Eso no es así. Eso es muy infantil. Eso es muy infantil. Si se mete en la boca del lobo, pues se lo traga el lobo. Y eso nada tiene que ver con la protección de Dios, porque Dios protege en el territorio de la palabra. ¿Y cuánto trabajo estamos haciendo por llevar a la gente a que se meta en el territorio de la palabra? No lo conseguimos a veces ni con los cristianos. Dios no lo puede ayudar allí. ¿Por qué? Porque la palabra dice que eso no tiene sentido, que eso no tiene validez. ¿Cómo se va a casar usted con una persona que no teme a Dios y usted está esperando que Dios bendiga su matrimonio? ¿Cómo puede esperar eso? ¿Cómo puede confiar usted en eso? ¿Y cómo puede creer usted que la oración nuestra va a resolver un problema que la locura suya está empeorando? Hay que ser adultos para entender esas cosas. Religiosamente somos muy niños y entonces seguimos jugando a hacer reuniones de oración donde clamamos a Dios hasta por el mismo diablo, ¿no? Esa es nuestra reunión de oración. Pastor, pido oración por mi hijo que se quedó sin trabajo. ¿Por qué se quedó sin trabajo? Por borracho. Que Dios le dé un trabajito, porque está pasando dificultades con sus hijos. Que Dios le dé un trabajo. Y esa señora no es capaz de decirle, ¿usted sabe por qué perdió el trabajo? No, yo voy a orar por usted. En la iglesia vamos a orar por usted. Ah, mucho infantilismo, hermanos míos. ¿Y dónde queda la protección de la palabra? Sustentados y protegidos por las poderosas razones de Dios. Viviendo mal y orando a Dios que nos guarde, que nos cuide, haciendo negocios chuecos y pidiendo a Dios que nos guarde el negocio. Y pidiendo oración en la iglesia para que me vaya bien en el negocio. Como los narcotraficantes que se iban con remesa y pedían en la iglesia oración para que les fuera bien, porque si les iba bien, la iglesia iba a recibir una buena recompensa.
Hermanos míos, se necesita ser muy niño para no entender que eso no tiene presentación. Eso no tiene presentación. Resistir todo eso nos hace antipáticos. Atacar las formalidades religiosas nos hacen personas fastidiosas. Y dicen que nosotros somos personas raras, o dicen de nosotros que nosotros somos duros, que nosotros somos crueles, y no entienden que los estamos llevando a que den un salto hacia la madurez y puedan colocarse delante de Dios con una seriedad distinta y puedan comenzar a resolver las cosas como debe ser. ¿Vale la pena nuestra iglesia? ¿En todo eso tiene sentido la iglesia? Nos ha dolido, porque yo sé que muchas veces salimos de la iglesia incómodos, fastidiados, y no es malo que eso suceda. Salga incómodo, salga fastidiado, porque eso lo va a motivar a crecer. Y no se resigne a vivir como el común. Pero necesitamos que Dios nos mantenga fieles en esto y no jugarle a la superficialidad religiosa que no lleva a ninguna parte. Por eso, en el nombre del Señor, alabo a nuestro Dios por la iglesia que nos ha dado. No somos muy sabios, no somos muy entendidos, pero lo que hemos logrado recibir de Dios nos ha hecho crecer. Y ya no salimos, hermanos, con ideas sin ninguna presentación, y cuando salimos con ellas, Dios se nos cruza en el camino y nos dice: por allí no es, están en esa iglesia donde no les van a permitir esas cosas. Y por favor, entusiásmese, porque Dios lo va a llevar a crecer mucho más. Dispóngase y ábrase hacia la gente, compártales. Hasta de pronto logran ver algo de validez que los va a acercar a este medio, y los que llegan y terminan cautivados, hermanos, no se van, porque ellos saben lo que están recibiendo en un ambiente tan especial como este que Dios nos ha dado. Así que felicitaciones por ser miembros de la Iglesia Apostólica de Jesucristo, y que Dios nos bendiga en ella cada día más. Feliz cumpleaños, hermanos míos. Feliz cumpleaños. Amén. Amén. Bueno, hermanos míos, esto era solo una idea alrededor de las cosas grandes que el Señor nos ha dado. Es que no las vemos y por eso nos vemos como el común. No, Señor, de aquí en adelante sea más específico definiéndose en la iglesia y definiendo su iglesia, porque esto va por otro lado, y que no nos confundan y que no nos mezclen, no porque no respetemos lo otro, sino porque el llamado es hoy a salvar con razones más claras y más maduras para un mundo que maneja su claridad lejos de Dios. Que Dios nos ayude. Le voy a pedir el favor a los pastores que vengan acá, por favor, pastores. Estamos de cumpleaños y los necesito acá. Todos los pastores. Gracias a Dios. Estos hombres y mujeres son apenas un puñado que está representando el cuerpo ministerial de la iglesia. Amén. Y nos entusiasma la idea de que allí sentados, ustedes son líderes, muchos son maestros, allí sentados hay otros que están, como popularmente se dice, están en capilla, y que Dios los quiere reclamar para la obra. Muchos y muchas. Amén. Que Dios los quiere reclamar para la obra. Confíe en Dios, que pronto veremos resultados al respecto. Pero en lo que estamos es grandiosa la experiencia. ¿Qué dicen los pastores? Amén, amén. ¿Ha valido la pena? Amén.
¿Creen ustedes que ustedes podrían sentirse, ya con la experiencia que tienen, podrían sentirse mejor haciendo otras cosas? ¿Seguro? Repito la pregunta. Ya con la experiencia que tienen, algunos de muchos años, otros de pocos años, pero ya con la experiencia que tienen, ¿ustedes les gustaría ahora renunciar al ministerio para ponerse a hacer otra cosa? No. Bueno, como ven, esto es bueno. Amén, amén. Esto tiene sentido. Gloria a Dios. No es fácil, pero eso es grandioso. Gloria a Dios. Estamos cumpliendo 38 años y, hermanos míos, yo sé que somos una estructura muy pequeña en comparación con lo que viene. Y para eso Dios los está preparando a ustedes. Aleluya. Los está formando. Los está metiendo de cuerpo entero en esto. Así que en este ambiente espiritual vamos a cantar para celebrar nuestro cumpleaños. Jehová te pastoreará siempre. Yo voy a pedirle a las esposas de pastores que vengan acá. Esposas, por favor, vengan acá. Vengan, esposas de pastores. Vamos entonces a dirigir una oración a Dios. Y la oración va a ser agradeciéndole primero lo que hasta aquí Dios nos ha dado y pidiéndole que nos oriente, que nos guíe, que nos abra los ojos, que nos dé palabra profética, que nos dé habilidad para el discernimiento, para entender Amén. lo que viene. Aleluya. Nuestros pastores allá en los lugares donde están, Amén. nuestras pastoras, van a hacer este ejercicio. Es una oración de carácter ministerial. Es la oración de los líderes a Dios a favor de nuestra comunidad. Le pido a la congregación que se ponga de pie y lo vamos a expresar con el pleno convencimiento de que viene un mañana de enorme valor. Con el pleno convencimiento, hermanos míos, los que están en cualquier lugar, en cualquier pueblo de aquí de Colombia, en cualquier ciudad del mundo, que allí donde ustedes están, allí va a florecer la iglesia en una forma esplendorosa. Gloria a Dios. Sí, Señor. Que si usted es el único creyente allí, que son 5 o 6 los creyentes allí, usted va a orar pidiéndole a Dios que establezca una gran iglesia Amén. en ese lugar. Porque esto es muy grande para reducirlo a nosotros. Amén. Esto es muy significativo para hacerlo del tamaño nuestro y vivir felices de estar encerrados nosotros en nuestra comodidad cuando hay tanta gente hambrienta de cosas como estas. Aleluya. Sí, Entonces, va a pedir usted allí donde está. Yo sé que hay muchos hermanos que están casi solos en algún lugar del mundo, en algún lugar de Colombia. Yo sé qué cosas ha hecho Dios para acercarlo a la iglesia. De pronto apenas está abriendo los ojos a la claridad de la iglesia porque siquiera ha llegado a un culto congregacional. No es una persona bautizada, pero está entendiendo esto también que dice, esa es mi iglesia. aleluya. Y usted va a decirle al Señor en esta noche, como mi oración en el aniversario de la iglesia, es que aquí nos des una gran iglesia. Amén. Sí, Señor. Y ustedes vienen de congregaciones, de muchas congregaciones, que
allí nos des una gran iglesia. Y ustedes vienen de algunos barrios, de algunos sectores, de algunos pueblos. Que Dios aquí nos dé una gran iglesia, porque esto hay que publicarlo y hay que promover el crecimiento de la gente hacia las grandes verdades de Dios para que la salvación sea una realidad en ellos. ¿Quieren orar conmigo, hermanos míos? Oremos todos. Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que nos concedes en este tiempo especial, en esta hora especial. Tu obra maravillosa se ha cumplido en medio nuestro y se está desarrollando un programa especial de desarrollo de la iglesia, de perfeccionamiento. Gracias, Padre Santo, por esto que estás haciendo, por la forma como te estás manifestando, como te estás revelando a la iglesia, como estás perfeccionando, Señor, las condiciones del bienestar de la gente que te conoce en medio de nuestra comunidad. Gracias por la particular obra tuya en la vida de cada uno, y gracias por lo que estás haciendo en diferentes lugares del mundo y lo que estás haciendo en diferentes lugares de Colombia, donde apenas se está abriendo esta claridad en la vida de uno o dos que están entendiendo y que están disponiéndose a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdalos, Señor, a todos, y perfecciona tu obra en medio nuestro. Gracias por lo que hasta aquí nos has dado. Gracias por lo maravilloso que ha sido nuestra iglesia. Pero, Señor, necesitamos que tu obra se extienda, que tu obra corra, que tu obra crezca, Señor, aleluya, a lo largo de toda la geografía del mundo, que tu palabra pueda correr con libertad a través de la vida de hombres y mujeres que se abren ante ti y se disponen, Señor, para vivir conforme a tu propósito, para entender esto, Señor, para crecer y para perfeccionar, Señor, la revelación que les permita a ellos transmitirlo a otros y con eso extender la salvación a muchas vidas. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias por esta experiencia extraordinaria de salvación que nos estás dando y que vas a darle a la iglesia, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Hermanos, insisto, feliz aniversario 38. Sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, unas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre y serás como huerto de riego
este espacio, ¿por qué no le cantamos y decimos entre todos juntos que el Espíritu Santo en Jesús nos unió? Vamos a cantarlo todos juntos. Que Dios, hermanos míos, nos dé la bendición de ver un desarrollo mayor de la iglesia. Amén, amén, amén. Que en este año que finaliza comencemos a ver la diferencia. Aleluya. Que esta sea una etapa que se inicia con esplendor, con mucho bienestar. Amén, aleluya. Y con mucho poder de salvación. Gloria al Señor. Así que los felicito y que disfruten el pedacito de torta que se les va a dar, ¿ya? Pero sobre todas las cosas, que disfruten estar en la iglesia. Amén, amén, amén. Y que nos acerquemos mucho más los unos a los otros, que nos disfrutemos, Aleluya. que esto tenga un sentido tan especial que para nosotros el lugar imprescindible sea la iglesia, Amén. ¿ya? Gloria al Señor. Como experiencia en cada uno. Que Dios los bendiga a todos. Amén. ¡Feliz aniversario! Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección.
mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá. Si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz, y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.